Muy buenos días a quienes nos acompañan y especial agradecimiento a quienes organizaron esta actividad. Mi ponencia la he titulado Arqueología del periodo colonial en Costa Rica entre historia de las ideas e historia intelectual. Lo que voy a presentar es un poco una nota metodológica de lo que he abordado en mi tesis de maestría hasta el momento y que pues se vincula con lo que es el método arqueológico de Michel Foucault. Parto de los debates historiográficos o el primer debate historiográfico que se dio en Costa Rica en los años 70 con, más bien de la mano de Rosemary Karpinski, que se le ha acuñado encarar el tipo de historia tradicional y la historiografía o la nueva historia de Ciro Cardoso, que bueno, el debate se sintetizó en este libro que se llama La nueva historia toca la puerta, la polémica de Cardoso en Costa Rica en 1972, ¿verdad? Que fue editado y publicado en 2011 y que abarca pues este debate de la nueva historia. Voy a presentar un poco este libro que se llama Introducción al trabajo de la investigación histórica, que es un libro que creo que la mayoría de nosotros lo leyó en algún curso de metodología del bachillerato y tal, pero que tenía una crítica a la arqueología del saber de Michel Foucault, ¿verdad? Cardoso sintetiza una crítica al método arqueológico de Foucault en el que se denunciaba de ser una negación de la forma y sentido de la escuela de los anales, es decir, su carácter sobre el análisis de la totalidad sociohistórica, la cognoscibilidad de la totalidad sociohistórica y el humanismo. Al mismo tiempo, Cardoso criticó la noción de los epistemes o los campos epistemológicos, sobre los que, según se entiende, cada periodo histórico admite una única episteme. La episteme clásica corresponde a los siglos XVII y XVIII, la episteme moderna desde el siglo XIX hasta la actualidad. De modo que la noción de episteme falseaba la heterogeneidad, el sentido contradictorio, el conflictivo y estructurado de los procesos históricos a partir de una aparente homogeneidad. Asimismo, continúa Cardoso, Foucault debe cómo se suceden uno tras otro estos epistemes, de modo que lo deja básicamente al aire y no lo resuelve, según se entiende o lo entiende Cardoso de esta forma. Principalmente se critican estos dos libros, ¿verdad? La arqueología del saber y las palabras y las cosas. Voy a permitirme leer un extracto de cada libro para entender un poco qué quería decir Foucault con el proyecto arqueológico, ¿verdad? Dice así: no se tratará de conocimientos descritos en su progreso hacia una objetividad en la que, al final, pueda conocerse nuestra ciencia actual. Lo que se intentará sacar a la luz es el campo epistemológico, la episteme en la que los conocimientos considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objetivas hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de la perfección creciente o progresiva, sino la de sus condiciones de posibilidad. Perdón, es que tenemos un problema con el micrófono, creo que está apagado. ¿Será que se quedó sin batería? A ver, dale, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ah, perfecto, entonces. Continúo. En este relato lo que se debe aparecer son, dentro del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del conocimiento empírico, y más que una historia en el sentido tradicional de la palabra, se trata de una arqueología. Aquí se falsea un poco lo que Cardoso le criticaba a Foucault sobre que Foucault en los epistemes intentaba generar una especie de homogeneidad. Para Foucault más bien lo que intenta es buscar cómo romper la homogeneidad de los periodos históricos. En el segundo libro, en la arqueología del saber, Foucault se refiere a las unidades discursivas de esta forma. Estas formas previas de continuidad, todas esas síntesis que no problematizamos y que dejamos en pleno derecho, es preciso tenerlas, por lo tanto, en suspenso. No recursarlas definitivamente, sino sacudir la quietud con la cual se las acepta, mostrar que no se deducen naturalmente, sino que son siempre el efecto de una construcción cuyas reglas se trata de conocer y cuyas justificaciones hay que controlar. Definir en qué condiciones y en vista de qué análisis ciertos son legítimas, indicarlas que, de todos modos, no pueden ser ya admitidas. En ambas citas se puede entrever que, a diferencia del objetado por Cardoso, de ser un método que buscaba homogeneizar, la preocupación del método arqueológico de Foucault busca más bien desubstancializar la aparente continuidad normativa de los discursos y las distintas formas de saber, como por ejemplo aquellos objetos sobre los que el poder se manifiesta, tales como el cuerpo,
el género, el Estado, la Iglesia, la historia, etc. Uno de los mayores exponentes de América Latina que ha empleado y criticado el método de Foucault es el doctor Elías Palti, que pues, ha sintetizado toda su obra en artículos, ponencias, libros, y curiosamente creo que es uno de los pocos historiadores que sube sus clases a YouTube, y realmente creo que para alguien que se esté formando en materia, tener el acceso de sus clases en YouTube es genial. Estos son algunos de sus 3 libros: La ciudad fuera del lugar, que es un recopilatorio de ensayos y ponencias propias de él, que pues, han analizado el problema de la historia intelectual en América Latina en clave de la relación del periodo colonial, la independencia y el siglo XIX. El texto de la arqueología de lo político, que se asemeja un poco más a lo que Foucault intentó hacer en Las palabras y las cosas, y el último libro sobre historia intelectual y el problema del cambio conceptual, que se publicó apenas el año pasado. En su libro, El tiempo de la política, analiza propicia estas 3 críticas, ¿verdad? Una crítica a los modelos o tipos ideales de tradición, modernidad, conservadores, liberales, atomismo y organicismo, que abundan realmente mucho en la historiografía y todavía abundan, ¿verdad? E introduce estos 2 conceptos, la mitología de la prolepsis y la mitología de la retrolepsis. La primera, lo que entiende es la búsqueda retrospectiva de anunciaciones o anticipaciones de nuestras creencias en el presente. Y la mitología de la retrolepsis es la creencia en que se pueden reactivar y traer sin más al presente lenguajes del pasado, una vez que la serie de supuestos, que incluyen ideas sobre la temporalidad, hipótesis científicas o ideas mismas sobre la historia, ya se quebró y ya ha dejado de tener sentido. Asimismo, he trabajado con este libro en particular, La marcha a la ciudad, de François Dos, que lo que intenta este libro es vincular tanto la historia de la ciudad más clásica con la historia intelectual y la historia de los intelectuales. Entonces dice, esta historia intelectual se ha desarrollado en un punto de encuentro entre la historia clásica de las ideas, la historia de la filosofía, la historia de las mentalidades y la historia cultural. Este espacio de investigación también tiende a hacerse autónomo. Sin intención imperial, esta historia intelectual simplemente tiene como ambición el hacer que se expresen al mismo tiempo las obras, sus autores, el contexto que las ha visto nacer, de una manera que rechaza la alternativa empobrecedora entre una lectura interna de las obras y una aproximación externa que priorice únicamente las redes de sociabilidad. La historia intelectual pretende entonces dar cuenta de las obras, los recorridos, los itinerarios, más allá de las fronteras disciplinarias. Y este es un poco un esquema de lo que se aborda en la obra, ¿verdad? Una vinculación entre las ideas, los intelectuales, la intelectualidad dentro de la historia intelectual, sus obras, los itinerarios, la historia de la filosofía y la historia de la literatura. Ahora, para abordar los estudios del periodo colonial en Costa Rica, hice este esquema para entender si 1821 funciona como una fecha que divide tanto el estudio de la historia colonial como de la historia política, y también cuáles son los objetos de estudio de cada una de las disciplinas, ¿verdad? Si la historia colonial se dedica únicamente a trabajar el tema de la conquista y la configuración del antiguo régimen, o si la historia política se dedica a entender la formación de la república y, por lo tanto, la formación del Estado-Nación. Cabe preguntarse por qué en los balances historiográficos que se han presentado en diferentes libros entendemos primero que se hace una historia colonial y aparte se hace una historia política, pero también cómo es que dentro de la historia colonial existe una historia colonial política, ¿verdad? Y bueno, me refería más bien a estos dos textos, que los balances fueron escritos por la profesora Lisette Payne y el profesor Manuel, que justamente han intentado recopilar en el primero 40 años de estudio del periodo colonial hasta el 2010, y el segundo, que es una continuación de la década del 2010 al 2020. Entre tanto, los itinerarios de estos estudios del periodo colonial han girado en torno a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que son a su vez las dos totalidades históricas que Víctor Hugo Acuña había señalado en 1978 en las que se dividía el periodo colonial, ¿verdad? Una primera que estaba constituida por la instauración de la encomienda y posteriormente su crisis, y la que el profesor Iván Molina ha desarrolló en su tesis de maestría sobre el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX.
Se ha trabajado también el tema o la división geográfica del Valle Central, entre Cartago, Heredia, San José y Alajuela, así como las regiones periféricas de Nicoya, Esparza, Matina, Talamanca, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, los temas de la conquista, los modos y estructuras productivos, la encomienda, el cacao, el tabaco, la minería, hasta el café. Sujetos como los indios, esclavos, mestizajes, las categorías de vecinos, ciudadanos, pueblos, élites políticas y élites comerciales, el intercambio desigual, la acumulación mercantil, la acumulación capitalista, las mentalidades religiosas y las identidades políticas, el reformismo borbónico y el tema de la independencia. Se dan también los balances, se intentó introducir obras que pues, han influenciado el desarrollo de la historiografía en Costa Rica, y tenemos el caso de Modernidad e Independencias, que es un trabajo realmente pionero de François Javier Guerra, que se publicó por primera vez en 1992, y algunas recompilaciones alrededor del tema de la independencia que pues han girado en torno a este salto, ¿verdad? Que básicamente es de colonia a república, que es un tema usual, si se quiere, en este tipo de trabajos. Ahora bien, la historia de las ideas y la relación de Estado-Iglesia en estos temas, ¿verdad? Este es Arthur Lovejoy, que es, creo yo, el principal referente de la historia de las ideas más tradicional. Este es un ensayo que se publicó en la Journal of the History of Ideas, de quien Lovejoy fue director en 1937, y que expone un poco qué quiere decir esa comunidad, ¿verdad? Básicamente, o a grandes rasgos, la historia de la ciudad lo que intentaría es buscar cómo ciertos sistemas de pensamiento han perdurado en el tiempo sin mayor cambio, ¿verdad? Es decir, lo que haría la historia de las ideas es buscar por qué la política entendida por Aristóteles sería la misma que entendemos hoy en 2025. Si quieres, la obra más representativa de Lovejoy, que se titula La Gran Cadena del Ser, que lo que busca precisamente es ubicar eso, ¿verdad? Las grandes linealidades en la historia de los sistemas de pensamiento. Y bueno, esta es una representación de lo que sería la Gran Cadena del Ser. Ahora bien, este es Ian Hunter, que es un historiador británico que ha trabajado o trabaja activamente el tema de la secularización y la relación entre autoridades civiles y autoridades eclesiásticas. Aquí, en este artículo, lo que se señala es qué se entiende por secularización, no como esta idea de que Dios o las autoridades eclesiásticas o la religión escapan del mundo o de la política o de la esfera social, sino más bien lo que dice es que hasta el siglo XIX esto no, o más bien empezó a partir de la Ilustración esta idea, pero que si se quiere extrapolar este entendimiento del concepto de secularización a siglos anteriores es un completo anacronismo. Lo que intenta o lo que conceptualiza Hunter es que la secularización es un concepto que aparece en manuales jurídicos, que lo que quiere decir es el paso de los bienes eclesiásticos a las autoridades civiles, y que secularidad tiene que ver con una instancia de neutralidad frente a las distintas denominaciones confesionales que, bueno, Hunter explica esto para el contexto del el imperio germánico en los siglos XVI, XVII y XVIII hasta el siglo XIX. Ahora bien, historia intelectual sobre la relación Estado-Iglesia, ya no, o más bien saliéndose del esquema de la historia de las ideas. Hace unas semanas nos acompañó el profesor Roberto Di Stefano, que bueno, a nivel de América Latina es el que ha trabajado en este tema de los conceptos de la secularización y secularidad, donde pues trabajamos estos conceptos más en clave de, si se quiere, Latinoamérica, que a diferencia de los contextos en Europa, Costa Rica, América Central, fungieron de manera diferente. Y bueno, aquí quiero poner dos ejemplos. Primero, los trabajos del profesor José Aurelio Sandí y los trabajos del profesor Armando, que han intentado en gran medida y con mucho éxito poner entredicho el tema de la separación del Estado e Iglesia para el contexto en Costa Rica, ¿verdad? Y que bueno, han dado frutos en obras como esta, La opinión de un pueblo que no se conquista, con un capítulo del profesor José Aurelio, donde explica un poco la función de la creación de una diócesis en la formación del Estado-Nación, y el trabajo reciente del profesor Armando, que se titula La justicia del rey en el marco de una conquista, marco de una expedición de conquista,
que intenta jugar con las categorías de autoridades eclesiásticas, autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, para entender para el periodo colonial justamente cómo es que pues estas juegan o entran en categoría. Y bueno, para finalizar, cierro con este quedo, ¿verdad? El problema de la arqueología, a la arqueología del problema, entendiendo que es un tema que creo yo va a tomar bien en el balance historiográfico que se va a hacer para la presente década, pero que los trabajos del profesor José Arello y del profesor Armando personalmente a mí me han ayudado mucho en la construcción del tema de maestría, porque intentan redebatir esta idea de la separación entre Estado e Iglesia para el caso costarricense. Muchísimas gracias por su atención.